El nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanas y hermanos, en este tiempo en que estamos celebrando una fiesta grande, la fiesta de Pentecostés, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas felicidades, que el Espíritu Santo de Dios los sobrecoja, que el Espíritu Santo de Dios los llene de su santo amor, de su santa paz, de su santa presencia. Esa es mi oración y me uno a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial para desearles a todos y cada uno de ustedes un tiempo feliz, renovador de Pentecostés. Que el Señor nos bendiga en abundancia. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Pero antes de hacer absolutamente nada, antes de responder sus preguntas, y muchísimas gracias por todas las preguntas que nos hacen, las llamadas, los correos electrónicos, etcétera. Antes de hacer comentarios sobre lo que es Pentecostés, lo que significa realmente, debe significar para nosotros, hermano, hermana, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre amantísimo, Padre Dios de la misericordia, el Dios único, verdadero, que nunca te cansas de darnos a plenitud favores y dones, Señor, para que nosotros dejemos de caminar en el camino sin ti y podamos caminar revestidos de ti en el camino de la vida y de la salvación, que es Jesús el Señor. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, dale a tu Hijo, Señor, que está viendo, que está escuchando estas palabras, una doble porción de tu Espíritu Santo, que es vida, Señor. Una doble porción de tu Espíritu Santo, que es amor puro, Señor. Y cuánto necesita el mundo del verdadero amor que viene de ti, porque tú eres amor. Cuánto necesita esta tu hija de realmente la realidad de sentirse amada por ti, Señor. De saber que está en tus manos santas y poderosas, y que contigo, Señor, no existe la soledad, no existe el vacío, no existe la depresión, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, mi Dios, lo tenemos todo. Bendice a esta hija tuya tan amada por ti, Señor. Cúbrela, oh Dios, con la fuerza, con el poder, con la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es como fuego, que derrite, que derrumba, que hace cenizas todo lo que no es tuyo en esta vida, Señor, para que tu presencia pueda transformarnos más y más, para que tu amor pueda levantarnos más y más, para que tu poder en nosotros, oh Dios, pueda encaminarnos, si así lo queremos y deseamos, a cada uno de nosotros en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino de la paz, en el camino de la salvación, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, danos una nueva efusión de tu Espíritu Santo, Señor, que de pies a cabezas podamos revestirnos, oh Dios, de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el amor perfecto, infinito, que existe entre tu Padre y tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amor que sana, amor que libera, amor que restaura, amor que nos hace capaces de ir al mundo y proclamar sin vergüenza, sin miedos, sin inseguridades, que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor, como hicieron aquellos primeros discípulos cuando recibieron aquellas lenguas como de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos el día de Pentecostés. Y ya no tenían miedo, Señor. Ya no pensaban en el que dirá la gente. A pesar de las críticas, a pesar de que la gente decía, están borrachos, están locos. Sí, están borrachos, Señor, pero borrachos de amor por ti. Borrachos de tu amor, Señor. Ese amor que quien lo tiene todo, Señor.
Si el ser humano busca algo, es la felicidad. Y la felicidad solamente se encuentra en ti, mi Dios, porque tú eres el amor que llena, el amor que satisface, el amor que quita el vacío del corazón para revestirnos, oh Dios, del verdadero propósito de nuestra vida, que es estar llenos de ti. Llenos de ti, Señor. De pies a cabeza, llenos de ti, como María Santísima, quien pudo decir: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor, colma cada corazón de cada persona que está viendo, que está escuchando, con la plenitud de tu Espíritu Santo. Y que podamos decir más y más como San Pablo, que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús, el amor de los amores, quien vive en mí. A Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por todos y cada uno de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Gracias por hacernos parte de sus necesidades y sobre todo por la confianza que nos dan para que oremos junto con ustedes, para que las compuertas del cielo se abran y ustedes reciban múltiples bendiciones, que es lo que Dios quiere al fin y al cabo. Damos gracias al Señor por Felipe de New Jersey, para que el Espíritu Santo le dé discernimiento a su párroco y saber él pueda dónde puede Felipe servir mejor. Ojalá que así sea. Y que te felicito, Felipe, porque qué bueno que estás rindiéndote a la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere y no lo que tú quisieras hacer necesariamente. Damos gracias a Dios por Sonia de Nicaragua, que pide por su conversión, que el Señor te bendiga en abundancia hoy siempre. Y Olivia de Houston pide por el Papa Francisco, por el Padre Pedro, muchísimas gracias, y por todo el personal de WTN y Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias, Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia también. Y Rebeca de México pide oración por la liberación de Claudia Elizabeth, que está bajo influencia de la nueva era, por la familia Guzmán Meléndez, por la salud de Emiliano, tiene 9 años, y por todas las familias allegadas, que el Señor les bendiga en superabundancia hoy y siempre. Mirta Durán de Rhode Island pide por la salud de Ramón, que Dios le bendiga y que lo sane pronto para gloria a Dios. Y por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga, que el Señor supla sus necesidades y los colme de su santo y transformador amor. Bendito sea Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro Núñez, en Facebook, es facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Jamás haremos una cosa así. Así que, por favor, descarten cualquier petición de dinero que puedan hacerles a ustedes en mi nombre, porque eso jamás lo haríamos. Y quiero tomar un momentito para dejarles saber, yo sé que ustedes saben, ¿verdad? Pero la esposa, la amada esposa de nuestro queridísimo Pepe Alonso, falleció hace relativamente poco, se fue a la casa del Padre. Y ella le decíamos cariñosamente Viri, y Viri dejó un escrito muy hermoso que quisiera compartir, aunque sea una partecita con ustedes. Yo sé que el tiempo en televisión vuela y pues no quiero demorarme mucho, pero sí quiero decirte, Pepe, que has estado en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos por varios días ya, realmente más de varios días, porque hemos estado orando mucho, tanto por ti como por Viri, como por toda la familia. Pero Viri dice una cosa aquí al final, y esta es una fotografía de ella muy, muy hermosa cuando era mucho más joven, bendito sea Dios, pero dice, y se lo dice a Pepe, sí, particularmente, dice: volverás a verme, pero transfigurada, joven y feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que me llevarás de tu mano por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual jamás nos saciaremos. Estoy esperando pronto a Pepe y a todos ustedes. Y sí, hermanas y hermanos, dice San Pablo que la vida pasa y se termina el espectáculo, y qué hermoso tener los ojos y la confianza puesta en Cristo Jesús, sabiendo que la muerte no es el fin, que es el principio de la vida fabulosa, transformadora, maravillosa, que Él nos ha prometido en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dice: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí vivirá para siempre. En estos días la iglesia ha estado celebrando, este fin de semana y todo este tiempo, es tiempo de Pentecostés. Me gusta mucho la historia de esta viejecita que dejó las llaves dentro de su automóvil. Y pues ella empezó a orar: Señor, no puedo abrir la puerta, mándame a alguien, Señor, que pueda abrir la puerta de mi carro. Y finalmente viene este hombre en motocicleta con un chaleco de piel y con unos anteojos oscuros y una barba así, ¿verdad? Y se baja de su motocicleta y le dice: señora, ¿qué le pasa? Y la señora dice: pues fíjese que he dejado las llaves dentro de mi automóvil y no puedo abrir la puerta. Y el señor se le queda mirando y mira el automóvil y en unos 10, 15 segundos le había abierto la puerta. Y la mujer se pone bien contenta, abraza al Señor y le dice a Dios: gracias, Dios mío, porque mandaste a ese buen hombre para que me abriera la puerta de mi automóvil. Y el Señor se le queda mirando y dice: óigame, yo no soy bueno, yo no soy nada bueno, ya acabo de salir de la cárcel. ¿Y sabe por qué salí de la cárcel? Por robar autos. Y la señora lo mira y vuelve a abrazarlo y dice: gracias, Señor, porque me mandaste a un profesional. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, a veces tenemos el corazón cerrado. A veces sentimos como que el corazón está tan duro que Dios no puede entrar. A veces nos sentimos tan vacíos, ¿no es cierto? Tan lejos de Dios. Y sin embargo, todo lo que hace falta es que invoquemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que bajó como lenguas de fuego el día de Pentecostés y se posó en cada uno de aquellos discípulos de Jesús que hasta hace un tiempecito atrás habían estado muchos de ellos a puertas cerradas o escondidos por ahí por miedo a los judíos. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, que estaban todos reunidos y ahí está María Santísima, la única que nunca perdió la confianza en su Hijo, la única que siempre fue la esclava del Señor, la única que estaba llena del Espíritu Santo. Pero los discípulos de Jesús, caramba, necesitaban poder de Dios, poder de lo alto, fuerza de Dios, presencia de Dios, amor puro de Dios, Espíritu Santo para poder ir al mundo y llevar ese tesoro maravilloso que quien lo tiene, hermano, lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Y nos dice la palabra de Dios que en ese día de Pentecostés, la palabra Pentecostés viene de penta, que significa 50 días después de la resurrección del Señor. Se aparecen estas lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los discípulos de Jesús y quedaron llenos, impregnados del amor de Dios, porque eso es lo que es el Espíritu Santo, amor puro de Dios. Y llenos del amor puro de Dios, se sentían unidos los unos con los otros. ¿Qué diferencia entre la Torre de Babel y Pentecostés? En la Torre de Babel estaban todos divididos, no se entendían unos a otros, pero en Pentecostés todos se entendían. ¿Por qué? Porque estaban llenos del amor de Dios, y a veces el amor es todo lo que hace falta para poder entender a otra persona, para hacer sentir a otra persona importante, para dejarle saber a otra persona que hay un lugar, un espacio en nuestro corazón para él o para ella. Qué hermoso si este mundo estuviera lleno del Espíritu Santo, hermanos. Qué hermoso sería este mundo si estuviera lleno del poder de lo alto, poder de Dios, Espíritu Santo de Dios. Cesarían las guerras, ¿no es cierto? Cesarían los actos terroristas, ¿no es cierto? Cesarían los hombres bombas, ¿no es cierto? Cesarían las contiendas entre las personas, cesarían las matanzas, los crímenes, las violencias. Y en tu país y en el mío, y en tu corazón y en el mío, y en todos los corazones de toda la humanidad, habría hermandad, habría unidad y habría paz. ¿Por qué no pedimos en estos momentos poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, fuerza de Dios? Que el Señor nos dé un nuevo Pentecostés. ¿Y cómo recibir un nuevo Pentecostés? Dejando que la vida de Dios, el Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo, nos impregne de su vida. Estaba viendo yo una señora que estaba al lado mío en el vuelo en que venía para hacer este programa aquí en Birmingham, en EWTN, y ella, cuando agarró su celular, frotó un poquito el cristal de su celular y hizo
Y ahí quedó marcado el aliento de la señora. Que el Espíritu Santo te deje marcado en tu corazón el poder de su presencia, que es amor. Y que tú estés en adelante invocando al Espíritu Santo cada vez que tú necesites, particularmente cuando te sientas violento o con deseos de lastimar a alguien. Que dejes que el aliento del Espíritu Santo, que es amor, la presencia del Espíritu Santo, que es amor, te cambie el corazón duro y puedas amar con la misma intensidad con que Dios te ama a ti y me ama a mí. Jesús lo dice: ustedes que se llaman mis discípulos no pueden ser diferentes a mí. Llénanos, oh Dios, de tu Espíritu Santo. Y particularmente en los momentos en que deseamos lastimar, ofender, rechazar, discriminar, echar abajo. Que comprendamos, oh Dios, que si Jesús obró con misericordia y amor, nosotros, llenos del Espíritu Santo como Jesús, podemos hacer lo mismo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús. Muchísimas felicidades en este tiempo santo de Pentecostés. Para los judíos era la nueva cosecha. Para nosotros es cosechar los frutos del Espíritu Santo, llenarnos más y más de la presencia del amor puro, transparente, infinito de Dios. Tenemos en estos momentos una pregunta aquí en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, gracias a su programa he ido aprendiendo mucho. Hoy me encontré con un testigo de Jehová y me dijo que Jesús llegó al cielo en el año 1914 y que Él va a venir a gobernar con 144,000 tribulaciones. Ivania. Perdón, Ivania, que Dios te bendiga. ¿De dónde sacan eso? En la Biblia no está, definitivamente. Así que, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si tú tienes tu Biblia, por favor, yo te invito para que la abras a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, comenzando con el versículo, vamos a decir 3, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: de hecho, se presentó a ellos. ¿Quién se presentó? Jesús, después de su pasión, y les dio numerosas pruebas de que vivía. Es decir, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no salieran de Jerusalén. Algo grande iba a pasar, algo poderoso iba a pasar, algo portentoso iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? El despliegue, la unción del Espíritu Santo. Y dice que esperaran lo que el Padre había prometido. ¿Qué había prometido el Padre a través del profeta Joel? Que se derramaría el Espíritu Santo. Y esto es lo que va a suceder. Ya les hablé al respecto. Les dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, 40 días Jesús está hablando con sus discípulos después de su resurrección y les dice que esperen en Jerusalén, que no se vayan de ahí y que van a recibir la promesa que el Señor a través del profeta Joel les ha comunicado, que recibirán Espíritu Santo, que se derramará el Espíritu Santo. Y no solamente sobre los discípulos que van a estar en el aposento alto, pero sobre todo ser humano, si así lo desean o si así lo deseamos. Y dice en el versículo 8: recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. La única forma en que tú puedes ser testigo de verdad de Cristo Jesús es si en tu corazón hay amor por Cristo Jesús. Tú no puedes ser testigo de Dios a no ser que el amor de Dios te impulse a hablar de Dios, a dar testimonio de Él, a decirle a otros las maravillas que Dios ha hecho y continúa haciendo en tu vida. Serán mis testigos en Jerusalén, es decir, comenzando en casa, que a veces es lo más difícil, porque nadie es profeta en su propia tierra. En toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice el Señor.
Dicho esto, fíjense, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Jesús había ascendido al cielo. Eso es decir que Jesús estaba en América, que Jesús estaba, eso es ridículo. Y en relación a los 144,000, si vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 7, el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, vamos a ver, dice aquí la palabra de Dios, versículo 4, y esta es la confusión. Dice, entonces oí el número de los marcados con el sello. ¿El sello de quién? El sello de Dios, el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000, esos son los que van a estar en el cielo. Entonces, no, ¿qué significa eso? 12 tribus de Israel y 12 los apóstoles. 12 por 12, 144, más 1,000 que representa un número indefinido de gente. Esos son los 144,000. Y si queremos más pruebas, vamos entonces a la siguiente página. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo, lengua, que estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios? Un gentío inmenso, no solamente 144,000. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿a qué se refiere la palabra de Dios en la Biblia cuando habla del yugo desigual? Por ejemplo, en una relación de noviazgo entre una persona evangélica y una católica. Edgar, muchísimas gracias. Y pues Pablo, tú que estás leyendo esa pregunta, pues te felicito y gracias a Dios por ti, porque yo sé que estás un poco maluco, pero ya estás en camino de recuperación. Muchísimas felicidades. Cuando se habla acerca de un yugo inigual o desigual, se está hablando, realmente vamos a leer el pasaje. Mejor vamos a comenzar leyendo el pasaje. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos del 14 al 16. ¿De qué está hablando San Pablo? Porque podemos leer este pasaje y darle cualquier tipo de interpretación. Pero ¿qué es lo que San Pablo está diciendo? Fíjense, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Hay hermanos evangélicos, sobre todo algunos hermanos evangélicos, que dicen, por ejemplo, no se emparejen con los católicos, porque ellos no son cristianos. Para comenzar, la única iglesia fundada por Jesús es la iglesia que conocemos como la una, Santa Católica y Apostólica, y eso lo podemos ver claramente si no tenemos perjuicios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en que Jesús le dice a Simón Barjona, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola nada más. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, etc. Entonces, la iglesia que Jesús funda, esa que es la voluntad de Dios para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres y nos salvemos a través de ese que es la cabeza de la iglesia, como bien dice San Pablo, que es Jesucristo, pues entonces lo que están hablando estos hermanos no tiene sentido, ni tiene peso bíblico tampoco. No se emparejen con los que rechazan la fe. Por otra parte, yo estoy como que hasta cierto punto de acuerdo que una persona que es, vamos a suponer, católica y se casa con un testigo de Jehová, esa persona lo más probable es que va a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Porque si el testigo de Jehová es firme en su fe y el católico es firme en su fe, había a haber problemas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿En la fe de los testigos o en la fe de la Iglesia Católica? Y así por el estilo. Yo he visto muchísimas parejas que han tenido serios problemas porque desde el principio ya están teniendo dificultades, porque hay una discrepancia enorme, particularmente en la fe de ambos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que hay que tener mucho cuidado con quién se casa uno. Por otra parte, yo quiero decir que la Iglesia Católica en ninguna forma rechaza que un católico o una católica se case con una persona que no tiene fe o con una persona que es de otra denominación, siempre y cuando la persona que no tiene fe o que es de otra denominación
acepta y promete que los hijos van a ser educados en la fe católica. Eso es lo único que pide la Iglesia. De ahí en adelante ya depende de la persona católica si va realmente a cumplir con la voluntad de Dios y ayudar a sus hijos, que al fin y al cabo es su responsabilidad delante de Dios, para que crezcan en santidad y en estatura ante la presencia de Dios y el mundo entero. Tenemos a Rafaela de New York, vía telefónica. Rafaela, ¿me escuchas? Buenas noches, Padre, mi Dios te bendiga. Igualmente, Ayer, Rafaela, hoy, ¿cómo y estás, siempre. mija? Bien, gracias. Bendito sea mi Dios. ¿Y cuál es tu pregunta, Rafaela? Me cogieron de sorpresa. ¿Qué quisieras preguntar? Yo en la primera vez fui casada por lo civil por 18 años. Ajá. Después me separé, me divorcié y hace 22 años estoy casada con este nuevo esposo por lo civil también. Ajá. Pero como piden muchos papeles, por ejemplo, la confirmación yo no la tengo. Ajá. El bautizo sí, pero... entonces digo yo, ¿por qué no puedo yo recibir la Santa Comunión, la Santa Eucaristía? Ok. Tu primera pareja, cuando te casaste por lo civil, ¿esa persona era cristiana o no era cristiana? ¿Era católica o no? Era católico, yes. ¿Había sido bautizado? Así, porque era portugués. Los portugueses son muy católicos. Eso no tiene nada que ver. Es decir, pero bueno, asumamos que era católico. Tiene que haber un proceso de nulidad de ese matrimonio. La Iglesia, por ejemplo, si dos personas fueron casadas, por ejemplo, en el caso de ustedes, si los dos habían sido bautizados y se casaron por lo civil nada más, no va a ser ningún problema, porque entonces ustedes realmente no se casaron bajo la dispensa del obispo y por lo tanto tú puedes casarte de nuevo. Te casaste de nuevo, pero por lo civil también. ¿Y por qué no te casas por la Iglesia? Tú dices que no encuentras en eso, pero me piden ¿Puedes hacer un affidavit? confirmación. ¿Puedes hacer un affidavit? Es decir, Me piden de la fe de bautismo sí la tengo y... lo importante es el bautismo, el certificado de que fuiste bautizada. Ahora, la confirmación es importante, pero es decir, no es tan importante como el bautismo. Entonces, yo lo que haría es hablar con tu sacerdote para que él averigüe exactamente qué es lo que la diócesis tuya pide. Y yo estoy seguro que un affidavit sería suficiente para que se pudiera establecer de que tú fuiste confirmado, no hay ningún problema. Entonces, en la segunda... No se me dé por vencida, caramba, no se me dé por vencida. Ajá. En el segundo, mi esposo tenía a la señora viva, pero ya hace rato se murió, como un año pasado, pero estamos para... ¿Quién se murió? La señora que tenía él, era casado. Ya. Así que te casaste con este señor por lo civil, pero él está casado anteriormente y la esposa se murió. Oye, pero si Dios quiere, vamos a ir al Ecuador allá. Si Dios quiere, como que es más fácil. Ok. Voy a ver. La pregunta mía, ¿por qué no podemos comulgar? No puedes comulgar hasta que te cases delante de los ojos de Dios. Es decir, ustedes no están viviendo según la voluntad de Dios. Eso es lo que decreta la Iglesia. Entonces, para tú poder recibir la Santa Eucaristía, tienes que estar, es decir, casada ante los ojos de Dios. Sí, Señor. Entonces, espera un poquito más a las cosas bien hechas, y cuando recibas la comunión, pues antes de recibir la comunión tienes que hacer una buena confesión, ¿verdad? Y después recibir a Cristo en tu corazón, y de ahí en adelante, si es posible, pues regularmente, y si es posible, pues todos los días. Porque al recibir a Cristo vas a tener fuerza para caminar en el camino de la vida y de la victoria, que es el camino de la salvación. Que Dios te bendiga, mi hija. Muchísimas gracias por tu llamada. Muy agradecido. Cuídate. Bueno, pues tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿el rosario lo podemos rezar en cualquier lugar, como por ejemplo acostados en nuestra cama, bañándonos, etcétera? ¿Qué pasa si nos quedamos dormidos? Y otra pregunta, si no estamos divorciados, ¿podemos comulgar? Y si lo hemos hecho, caemos en pecado mortal, ¿podemos confesarnos? Ronaldo, Ciudad de Guatemala. Ronaldo, para responder a tu primera pregunta, cuando tú hablas con una persona, pero súper importante, tú hablas con esa persona acostado en el baño,
Es decir, o tú te preparas para ese momento especial. Es decir, suponte tú que el Papa Francisco te llama al Vaticano porque quiere hablar contigo. Tú vas a decir, sí, Papa, aquí estoy dando un baño, ¿qué es lo que usted quiere? Es decir, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que lo importante es que oremos, ¿cierto? Pero también es igual que cuando tú vas a comer un banquete, una comida exquisita, como que tú te preparas para ese momento, para el evento, ¿no es cierto? Y ves como tu paladar, tus glándulas gustativas, todo como que está listo para ese banquete. Pues lo mismo cuando hablamos con el Señor, no hablar así como que de cualquier manera, pero prepararnos, disponernos y sobre todo pedir al Señor que disponga nuestro corazón para que podamos recibir fuerza, efusión, poder, presencia de su Espíritu Santo, que al fin y al cabo es amor, y es el Espíritu Santo el que nos santifica, por eso se le llama el santificador, el que nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Si no, la oración se convierte en una rutina, se convierte en una monotonía, y al fin y al cabo llega un momento en que uno dice, sí, ¿para qué orar? Si al fin y al cabo nada pasa, nada cambia. Nada pasa, nada cambia porque realmente no nos hemos preparado adecuadamente para hacer una buena oración, para estar realmente dialogando con ese que lo merece todo y merece nuestra mayor atención, que es el Señor Jesús. Yo te invito para que, pues, si no tienes otro momento para orar, pues ni modo, ora como puedes, ¿no? Pero también que no solamente ores el Santo Rosario, pero también que leas la Santa Biblia, aunque sea un pedacito cada día, y lo medites. ¿Por qué no ir a la Capilla del Santísimo? Pues y hacer lo mismo, ¿verdad? La otra cosa que tú me estás diciendo es que si no estás divorciado, que si puedes recibir la comunión y si la recibes, que si es un pecado. No entiendo la pregunta, porque si tú no estás divorciado y si tú no, es decir, si tú estás casado y estás bien con tu esposa, y pues, es decir, confiésate, pero puedes comulgar, no hay ningún problema. Ahora, si tú estás divorciado y estás vuelto a casar, pero no estás casado ante los ojos de Dios, yo te aconsejaría que fueras a ver un sacerdote para que Él te guíe y te ayude para que tú puedas hacer las cosas como Dios manda, de acuerdo a lo que la iglesia enseña y lo que enseña la palabra de Dios. Así que, pero cuenta con estas oraciones. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría que me aclare el significado del término católico de nombre y si la Iglesia Católica lo acepta como un término correcto. Uno de mis apostolados es la evangelización, especialmente de las personas que se consideran católicos de nombre. Delia, desde Puerto Rico. Delia, muchísimas gracias, Dios te bendiga y felicitaciones por tu ministerio, por tu servicio de ayudar a otros a acercarse más al corazón de Cristo Jesús, a acercarse más a la iglesia. Pues católico de nombre es un término que se usa popularmente, como también católico light. No sé si has oído esa expresión, católico light. Lo que quiere decir es un católico que realmente no es un católico comprometido. No es una persona que hace realmente todo lo posible por vivir cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo pues a lo que pide la iglesia. Entonces, un católico light, por ejemplo, un católico a su manera, un católico a medias tintas o como le quieras llamar, pues un católico que usualmente va a misa de vez en cuando, por ahí, ¿verdad? Y se le dice, ¿por qué no vas a misa? No, porque es que no tengo deseo, porque tengo que trabajar, porque tengo que cortar la grama, porque tengo que dormir, porque tengo que leer el periódico, en fin, un montón de excusas que siempre ponemos, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, Gálatas, el capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios nos habla acerca de todas las cosas que provienen de la carne y por lo tanto nos apartan del camino del Señor. Y si Dios quiere algo de nosotros, y si Jesús quiere algo de nosotros, es que seamos como Él. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada noche, ojalá hiciéramos un examen de conciencia cada noche, es, ¿he vivido mi vida como Jesús quiere que yo la viva? He sido imagen de Jesús, he sido espejo de Jesús. Y aquí dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y empieza a enumerar, ¿verdad? Fornicación, impurezas, desvergüenza, hechicerías, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras
y sigue hablando, ¿no? Entonces, la pregunta es si realmente nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo como Jesús nos pide, el que dice el discípulo no puede ser diferente al maestro, o si simplemente estamos viviendo como católicos lights, o si estamos viviendo como cristianos que realmente pues ni cortan ni pinchan, simplemente son católicos a su manera, o realmente pues son católicos de nombre. Me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, Señor, llenos, oh Dios, del poder, de la fuerza, de la presencia de tu Espíritu Santo. Hermanos y hermanos, tenemos a Mario de Pensilvania, vía telefónica. Mario, ¿me escuchas? Padre, ¿cómo está? Bendecido por la gracia de Dios. ¿Cómo estás tú, Mario? Amén, muy bien, gracias a Dios. Bendito sea mi Dios. Y tu pregunta, por favor. Es un comentario y una lectura a la misma vez. Okay. Acerca de los hermanos que separados. Sí. Siempre dicen que María tuvo más hijos. Ajá. Pero hay una lectura en Zacarías, capítulo 12, versículos 10 y 11, que todos los católicos debemos de tener esa lectura en la mente para debatir con los hermanos acerca de y defender a María. Ajá. ¿La puedes leer, por favor? Sí, es que Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 11. Dice, dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que se vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que traspasaron, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Amén. Esta lectura dice que Jesús fue el único hijo unigénito. Amén. En ninguna parte de la Biblia, Mario, en ninguna parte se dice que María tuvo otros hijos. Se habla de los hermanos de Jesús, ¿cierto? Sí. Pero no se dice en ninguna parte hijos de María. Si hubiera, en la cultura hebrea, si una mujer tiene otros hijos, hubieran dicho fulano de tal, hijo de María, hermano de Jesús. Fulana de tal, hija de María, hermana de Jesús. Pero en ninguna parte se dice eso, simplemente se dice hermanos de Jesús. En el tiempo de Jesús, los caseríos, las comarcas eran bien pequeñitas y todos eran parientes. Todos eran parientes. En Nazaret todos eran parientes, ¿verdad? En Belén todos eran parientes. El lugar que era más grande, porque era el lugar donde estaba el templo, pues era Jerusalén. Pero todos los demás eran caseríos, eran comarcas bien pequeñas. Y cuando se habla de parientes, se está hablando de hermanos, porque la palabra hebrea para parientes es realmente hermanos. Entonces, todas aquellas personas que de alguna forma eran parte de la familia extendida de Jesús, eran considerados hermanos de Jesús. Pero fíjate una cosa interesante, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, cuando el Señor Jesús tiene ese encuentro maravilloso con María Magdalena, y Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. Sin embargo, le da una misión a María Magdalena, que es que vaya donde los que están en el aposento alto, para que le diga a ellos que Él ha resucitado. Y les dice, vete donde mis hermanos y diles, esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17. En adelante, vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, mi Dios, que es el Dios de ustedes. ¿Y a dónde fue María Magdalena? Dice la palabra de Dios, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, esos son los hermanos de Jesús, he visto al Señor y me ha dicho esto.
Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, cuando el Señor estaba en la cruz colgando, Evangelio según San Juan capítulo 19, le hubiera entregado a su madre a uno de los hermanos que estaba ahí. Esa era la ley judía, pero no había ningún hermano. ¿A quién se le entrega? A Juan. ¿Y qué es lo que le dice? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese entonces, dice la palabra de Dios, que Juan se la lleva a casa. Y Juan, que nos representa a todos nosotros, los cristianos que queremos seguir a Jesús y queremos estar al pie de la cruz de Jesús para imitar a Jesús, pues también llevamos a María como nuestra madre en el corazón. Que Dios te bendiga, Mario. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu comentario. Tenemos un correo electrónico. Listo, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en la procesión de entrada va el sacerdote atrás de los acólitos y lectores? De último, nosotros en el peregrinaje de esta vida vamos detrás de Jesús. Y tengo entendido, esto es lo que representa la procesión de entrada. Gracias y bendiciones. Mélida. Mélida, muchísimas gracias. Pues en la procesión de entrada para la Eucaristía, el sacerdote va detrás porque el sacerdote está imitando a Jesús. Más aún, el sacerdote está actuando alter Christi, es decir, en la persona de Cristo. Es Cristo en la persona del sacerdote quien va a hacer la consagración, quien va a cambiar pan en su propio cuerpo y vino en su propia sangre. La palabra de Dios entonces, y esto es lo que el sacerdote hace, dice, entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Jesús hizo el servidor de todos. En el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 15, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Sino lavar los pies de sus discípulos. Y le dice a ellos, ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy. Pues si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes hagan lo mismo unos con los otros. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, la palabra de Dios dice que Jesús habló y dijo, hagan como yo, que no he venido para ser servido, sino que para servir y dar mi vida como rescate por muchos. Por eso el sacerdote es el último, porque el sacerdote que representa a Cristo, más aún Cristo en la persona del sacerdote, es el último, porque Jesús ha venido no para ser servido, sino que para servir y para dar su vida como rescate de tu alma y de la mía, para que tú y yo no muramos eternamente, sino para que un día nuestra sea la victoria final, que es el cielo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría que me ilumine con sus enseñanzas. ¿Cuáles son las jerarquías u organigrama de los sacerdotes y diáconos? ¿Y qué funciones pueden hacer y qué no? Gracias, Roberto. Roberto, muchísimas gracias. Pues la palabra de Dios, sobre todo en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el capítulo 5, habla acerca de esos tres ministerios ordenados en la iglesia. Y los tres, primero están los diáconos, después están los presbíteros o sacerdotes, y por último, y como los más importantes, los obispos. Y bien, como sabemos, pues la palabra obispo es una palabra griega que significa supervisor. Los primeros apóstoles de Jesús fueron supervisores de diferentes comunidades y de ahí ellos, pues a través de la imposición de las manos, pues ordenaron a otros obispos para que continuaran la misión y continúa hasta el fin de los tiempos. Pero si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo capítulo 3, versículos del 8 hasta el 10, dice la palabra de Dios en relación a los diáconos, que es la primera escala en la jerarquía de la iglesia. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra. Y sigue hablando. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. ¿Qué hace el diácono? Pues cuando se eligen los 7 diáconos que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es el propósito de ellos? El servicio. El servicio a las viudas, el servicio a los huérfanos, el servicio a los desvalidos. ¿Para qué? Para que los apóstoles, los primeros
obispos de la iglesia se puedan dedicar completamente a la prédica de la palabra, a evangelizar, a enseñar, a catequizar, a dar la palabra, que al fin y al cabo, como dice San Pablo, es a través de la prédica de la palabra, Romanos capítulo 10, versículo 17, que entra la fe en el corazón del ser humano. La otra escala pues sería los presbíteros o los sacerdotes. La palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, hace una distinción entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento, es decir, los sacerdotes del templo. ¿Y por qué lo hace? Porque no quieren que se confunda la gente pensando que los sacerdotes de la Nueva Alianza o del Nuevo Testamento son iguales que los sacerdotes del Antiguo Testamento o los sacerdotes del templo. Este sacerdocio es diferente porque es una extensión del sumo sacerdote, que es Jesucristo, que viene a servir y no a ser servido. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 en adelante, la palabra de Dios habla acerca de los presbíteros, que realmente son los sacerdotes de la Nueva Alianza o los sacerdotes de la iglesia como los conocemos hoy día. Él le llama los ancianos. Dice que los ancianos que sean buenos líderes reciban doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza, como les dije, ¿verdad? Pues ese es uno de los propósitos básicos de los presbíteros o los ancianos o los sacerdotes, el predicar la palabra, el enseñar. Pero también, como sabemos, es la distribución de los sacramentos, es dar la vida de Dios, la vida de Jesús, a través de los sacramentos que ofrece la iglesia, que son fuentes de vida y salvación eterna, comenzando con el bautismo y terminando con la unción de los enfermos. Entonces aquí habla un poco acerca de eso, y después, pues en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3, también habla acerca de los obispos, y dice: el obispo sea irreprochable, y habla casado una sola vez. En el tiempo, la iglesia primitiva, los obispos y los sacerdotes se podían casar, hasta que llega el concilio de Elvira, en que se pide que los sacerdotes, y los obispos son sacerdotes también, pero son los encargados o los supervisores, que se queden célibes para poder entregar sus vidas completamente al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Y hasta el día de hoy, pues es así. El Papa Juan Pablo II se le dijo muchas veces que por qué no permitía que los sacerdotes se casaran, y pues él dijo que Jesús escoge a sus discípulos, y los discípulos de Jesús, incluso Pedro, que tenía suegra, pero no se habla de la esposa de Pedro, que eran libres para seguir al Señor y para servir al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios, y que eso iba a continuar. Pero él dijo siempre: si hay algo en la Escritura que diga algo diferente, que se deben de casar, entonces yo estaría abierto a esa posibilidad. Hasta ahora, pues el Papa Francisco ha pensado en la posibilidad de que en algunos lugares, algunos sectores de misión, que hayan sacerdotes casados para que no se sientan tan solos. Pues entonces eso se está debatiendo en el Vaticano en estos momentos, pero hasta ahora no hay ningún dictamen al respecto. Así que tenemos que seguir orando, ¿verdad? En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿cuál es el significado del sudario doblado que deja Jesús en el sepulcro? Melba, desde Nicaragua. Regresaré, eso es todo, regresaré. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos aquí un momentito, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 7 al 8. Los discípulos Pedro y Juan entran en la tumba de Jesús, y nos dice la palabra de Dios que cuando entra Juan, ve que el sudario con que habían cubierto la cabeza de Jesús no había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en un lugar particular. La gente importante, los reyes, etcétera, cuando estaban en un banquete y cuando tiraban la toalla, la servilleta frente a ellos y se levantaban, quería decir que no iban a regresar. Pero si doblaban la servilleta y la ponían frente a su puesto, quería decir que iban a regresar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús dobla el sudario y lo pone en un lugar particular, como diciendo: yo me voy, pero regresaré. Eso es lo que significa. Y dice la palabra de Dios que en ese momento él vio
Juan, él vio y creyó. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿se debe ayunar los domingos? ¿Qué dice nuestra iglesia al respecto? Gracias de antemano, Rommel de Nicaragua. El Dios te bendiga. Pues el domingo realmente es el día que menos se debe ayunar, porque es el día de celebración, es el día de la victoria de Jesús sobre el pecado, el demonio y la muerte. Es el día en que celebramos la resurrección del Señor. El canon 1250 pues bien habla de la importancia de que los días de ayuno o los días de penitencia son los días de Semana Santa, como por ejemplo el miércoles de ceniza, el Viernes Santo y todos los viernes del año, a no ser que la conferencia episcopal de ese país, como por ejemplo en Estados Unidos, que se pide que no hay que ayunar el día viernes, pero sí se debe hacer algún tipo de sacrificio, algún tipo de obra de ayuda, algún tipo de obra de misericordia, alguna persona necesitada. Y de esa forma pues se está uno pues no solamente depurando, pero poniendo su corazón un poquito más de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo que quiere es que nos preocupemos unos por otros y que el amor con que el Señor nos ha llenado con su Espíritu Santo, que fluya de nosotros y no solamente lo que está a nuestro alrededor, pero al mundo entero. Hermanos, quiero decirles que el sábado 10 y domingo 11 de este mes de junio, con el favor de Dios, voy a participar, si Dios así lo permite, de la 33ª Conferencia Carismática, celebrando el júbilo de la renovación, 50 años evangelizando con el poder del Espíritu Santo. Esto va a ser en Miami, Florida. Y para más información, por favor, comuníquense con Virginia al teléfono área 305-896-3421. 896-3421. Quiero decirles también que el sábado 8 de julio, con el favor de Dios, en Nueva Orleans, Luisiana, este servidor va a tener una misa de acción de gracias por 40 años de vida sacerdotal, 40 años de sacerdocio. Y esto va a ser en la iglesia Divine Mercy en Kenner a las 7 de la noche. Espero, si es posible, me pueden acompañar. Y el viernes 21 de julio, con el favor de Dios, estaré en Dallas, Texas, en una hora santa y un concierto de música hermosísima que va a dirigir el grupo de sacerdotes de España que se llama La Voz del Desierto. Y esto va a ser auspiciado por el Ministerio Mensaje en Texas. Para más información, por favor, llame al teléfono 214-527-4839. 214-527-4839. Esto va a ser en la Catedral Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas, Texas. Acuérdense, por favor, de orar por EWTN y Radio Católica Mundial, y también, pues, cuando puedan, mandar sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Les invitamos para que visiten la página de este servidor del Ministerio Mensaje. Todo lo que tienen que hacer es ir a mensaje1.com, mensaje1.com. Y les invito para que se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Escríbanos con sus preguntas y comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor nos bendiga abundancia en este día y por siempre. Feliz, pero feliz época de Pentecostés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor puro, transparente, poderoso de Dios siga llenando sus corazones hoy y siempre. Hasta la próxima, hermanos.